¿Qué tal? Un Buenas gusto noches. de reencontrarme con caras conocidas. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal, Mario? Un gusto de encontrarme con personas que me vienen acompañando desde el primer día de este ciclo de conversaciones y también un gusto de encontrarme con caras nuevas. Hoy, 18 de septiembre, es una fecha especial para este ciclo porque estamos a una hora de que se cumple el primer aniversario de la partida del maestro y creador de las constelaciones familiares, el maestro Bert Hellinger. Hablar de esta fecha a mí me viene con mucha fuerza unas palabras del psicólogo humanista Joan Garriga, que refiriéndose a la partida de Bert, dijo casi así con un tono de pregunta, ¿no será esta tu nacimiento definitivo? Yo creo mucho en algo parecido a eso. Así que para iniciar este trabajo de hoy, esta charla de hoy, los invito a que juntos nos inclinemos en agradecimiento y en silencio al maestro Bert Hellinger por toda la obra que ha dejado. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, y antes de presentar a Pablo y de iniciar la conversación con él, quiero hacer referencia a, a dos personas que nos acompañan de manera especial hoy. Todos los que nos acompañan son importantes, pero yo siento hoy deseo de hacer referencia a dos personas. Una es a mi madre, que tiene 91 años y que me ha acompañado, así como en todas las cosas que he hecho, también en este siglo. Y sentir la presencia de ella es sentir la vida y su poderosa fuerza. Así que gracias, mamá, por estarme acompañando, por estar presente aquí. También quiero agradecer la presencia de una persona que ha estado muy cerca del maestro Bert Hellinger. Me refiero a Rosy Steudel. Gracias, Rosy, por estar acompañándonos. Rosy Steudel, desde el 2005, ha sido la traductora del maestro Bert Hellinger en todas las visitas que nos ha hecho en nuestro país, hasta la última vez, hasta el 2015, y también ha sido invitada a otros países para traducirlo. Así que su presencia la agradezco. Además, Rosy Steudel va a ser la entrevistada del próximo viernes. Así que gracias, muchas gracias por estar. Entonces, ahora sí quiero presentar con quién vamos a conversar hoy, que es el doctor Pablo Chamorro. El doctor Pablo Chamorro es un médico, psiquiatra, y es docente en psicología gestáltica, en psicoterapia, y es docente también en formación en constelaciones. Ha sido docente en el primer instituto de formación de constelaciones en la Argentina. Tiene una inmensa formación y una gran capacidad de trabajo. Nos trae una rica experiencia para compartir hoy. Muchas gracias, Pablo, por abrirte a esta conversación y muchas gracias por todo lo que nos traes. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Mario, y qué gusto estar acá con Rosy, con Daniel. Muchas gracias, agradecido. Bueno, Pablo, yo quisiera empezar esta conversación pidiéndote que nos cuentes un poco cómo, de dónde viene ese niño que siéndose hombre se convirtió en un médico, en un constelador, en un trabajador de la psiquiatría y un trabajador del bienestar de las personas. Si nos puedes empezar contando un poquito eso. Bueno, vamos a intentar resumir, pero me gustó esto que hables de dónde viene ese niño. Ese niño que hay en mí viene desde un pueblo, ahora ciudad, que está en Jujuy, que se llama Palpalá. Me crié en el campo. Mi padre gaucho, ya fallecido. Mi madre viva, 93 años, un poquito más grande que la tuya. Está en un estado de salud delicado en Jujuy, muy cuidada por mis hermanos. Y ese niño trae un sueño de querer ser médico, quizás de ver a un tío médico cirujano, primo de mi madre, de estar familiarizado con temas de hospitales y sanatorios, porque algunas veces estuve cuidando a un tío en Salta y conviví 2 meses con él, creo que entre los 13 y los 14 años, y hasta las constelaciones familiares pensaba que era una vocación de ayuda, un tema de quizá de cumplir el sueño de inmigrantes analfabetos por parte paterna o de analfabetos abuelos maternos que no pudieron acceder a la educación. Ese sueño de mi hijo el doctor, ¿no? Mi nieto el doctor. En el año 85 me fui a estudiar medicina a Córdoba y así fue que el inicio de ese sueño de estudiar medicina, y después de haberme recibido, haber regresado al norte a hacer pediatría, a hacer medicina rural en atención primaria de la salud, y ahí fue mi primer llegada a las familias como profesional sin tener la formación necesaria para trabajar con familias, sí, la formación académica de la Facultad de Medicina, pero no la parte sistémica. En el año 99 tuve la posibilidad de trabajar con trabajadoras sociales en el Hospital Tobar García, acá en Capital Federal, un hospital psiquiátrico infanto-juvenil, donde aprecié y pude valorar el trabajo que hacían las trabajadoras sociales al ocuparse de hacer las entrevistas con las familias y también de alojarme a mí como médico, donde en ese servicio era muy bien recibido, tanto que el jefe del área de psiquiatría me decía, pero vos tenés que estar acá con nosotros, con los psiquiatras, que hacés en trabajo social. Aparte de que ellas tenían el teléfono que funcionaba de todo el piso, me sentí también muy cómodo queriendo aprender de ellas cómo trabajaban con las familias, que era un tema muy difícil de poder trabajar con estas familias. Quizás tenía que ver el hecho de que muchos chicos que estaban internados ahí venían de serios problemas vinculares, lo que se llama familias disfuncionales, y eso hacía que el éxito de la externación de un paciente tuviese que ver cómo la familia lo volvía a captar, más allá de los psiquiatras, los psicólogos que trabajaban en el psiquiátrico, era una tarea que muy bien la sabían hacer las trabajadoras sociales. Así de esa manera fue creciendo en mí la inquietud de querer saber cómo trabajar con familias. Y después ya en el año 2001, 2002, trabajé como instructor de residentes en un dispositivo interdisciplinario de médicos, psicólogos, residentes de psiquiatría, de medicina general, en 2 centros de salud en José León Suárez, y eso permitió llevar a cabo un dispositivo de psiquiatría comunitaria, donde también volví a trabajar con las familias en sus domicilios. Y ahí ya también empecé a trabajar con niños y adolescentes, y eso me llevó a querer formarme en terapia familiar. Hubo un tiempo que estuve agregado al viejo hospital de San Isidro, y vi cómo se trabajaba con cámara Gesell, unos 6 meses, y luego una amiga me llama de Madrid y me sugirió ir a verlo a Bert Hellinger. Más o menos así, de manera resumida, el niño fue haciendo estos caminos, estas Tremendo transformaciones, y camino, Pablo.
Y cuando se es grande, con más de 50 años, podemos decir que el camino es tremendo, ¿no? Pero me encanta escucharte todo ese trabajo de interacción con la familia, ¿no? Ya se va mostrando por dónde pasa tu interés. Yo no lo sabía muy bien. Yo ¿Qué era hice lo que te pediatría 2 motivaba? años y no, la verdad que cuando hice pediatría no me pasó nada con el trabajo con la familia, no me pasó nada bueno, en el sentido de un médico joven residente de pediatría que tiene las problemáticas de trabajar con niños enfermos gravemente y no saber cómo abordar el trabajo con la familia. Yo en esos 2 años no sentí ningún tipo de inquietud y hasta quizá fui hasta irrespetuoso con algunas familias en mi mirada, desde la soberbia que puede tener la juventud, la ignorancia, o quizás también los temas que hasta ese momento yo no había resuelto con mi propia familia de origen. Me parece que es directamente proporcional, no era solamente un tema de soberbia profesional, sino de soberbia que traía como hijo desde antes. Seguro. Bien, y estabas, Pablo, por empezarnos a contar tu encuentro justamente con el maestro Bergelinger y que a mí me interesa mucho que también nos puedas contar de eso. Sobre todo, me resulta interesante qué fue lo que te impactó en ese primer encuentro con este hombre que tenía ese deseo de un amor a todo y que dice, no sé si lo alcanzaré, pero lo voy a intentar. Muy particular porque en el año 99 ya había iniciado un proceso terapéutico con Graciela Cohen, que fue una de las primeras terapeutas gestálticas que se formó en el grupo que Tío armó acá en Buenos Aires. Y Graciela me había invitado a un taller con Bert en ese espacio que tiene tan lindo Graciela de Luz de Luna, pero yo en ese momento estaba preparando mi viaje a Europa por el hospital, en cuarto año de la residencia, estaba con toda la atención puesta en el viaje, en los lugares de rotación, la primera vez que viajaba a Europa, entonces desestimé la invitación de Graciela de ir a ese taller y cuando ella me invitaba a hacer el árbol genealógico y a trabajar con la familia, eh, no, no, no estuve sensible a aceptar los pedidos de Graciela o las sugerencias, y recién en el 2000, cuando me llama una amiga desde Madrid y me dice anda a verlo, a ver, yo no había leído nada, me fui sin conocer nada de quién iba a ver, confié en la recomendación y sugerencia de mi amiga de ir a verlo, me dijo que era un gran terapeuta, yo con esta amiga había compartido espacios de meditación, de terapia, entendía que ella conocía cosas de mi familia, porque a mí me pasaban con mi familia, entonces desde ese lugar acepté sin haber leído un libro, sin haber visto ningún video, ni nada por el estilo. Fui completamente crudo al complejo La Plaza a verlo y a escucharlo a Bert, y el primer día salí impactado con sensaciones extrañas de crítica, de rechazo. Me parecía que lo que había visto y escuchado era exagerado, lo que veía que pasaba en el escenario, y algunas afirmaciones de Bert me parecían como, me provocaban un franco rechazo. El segundo día ya fui un poco, como había salido muy cara la inscripción al Congreso, seguí yendo el resto de los 3 días, porque si hubiese pagado menos, quizás no volvía, de tan mal impacto que me había provocado. Pablo, Pablo, Sí, hola, te escucho perdón, Pablo, ¿me escuchas? perfectamente. Yo te escucho bien. Mira, la última parte, no te he escuchado nada. Ah, bueno, si quieres lo Creo que repito. tengo un pequeño problema de conexión aquí. Puede Estoy ser, tratando de solucionarlo. Dame un minutito, por favor. Voy sí, a ver cómo si no. puedo solucionar un defecto de conexión. ¿Me quedo acá o me vuelvo a conectar? No, ya está conectada. Eliana está conectada.
Ismael, pasó datos. Yo escucho bien, ¿eh? A ver. ¿Escuchas, Pablo? Perfecto. Siempre te escuché todo el tiempo. Hola. No, yo no. No estoy escuchando. Creo que alguna gente está escribiendo que se escucha bien, ¿eh? ¿Escuchas? En el chat dice Claudio y Ricardo que escuchan bien. Sí, está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, dame un auricular ahí. Sentate aquí, dame un auricular. Compartime el auricular. Sentate aquí. Un momentito, Pablo, por favor. Ningún problema. Hola. Hola. Sí. A ver si podemos retomar, Pablo. La verdad que toda la última parte no te podía escuchar. ¿Desde qué parte? Desde que... Y desde que has sido invitado por, no recuerdo la persona que te llevó el primer encuentro con Ver. con Bert, de Graciela Cohen, o bueno, lo resumo. Bueno, gracias. El primer encuentro con Bert para mí fue como muy choqueante, porque algunas afirmaciones me contradecían todo un aprendizaje y como yo no había leído nada, en realidad estaba como completamente crudo con su filosofía, con su teoría y con su modo de trabajar. Eh, Recién al segundo día pude ir entendiendo más o menos qué es lo que iba pasando arriba del escenario y que eso que tenía una alta intensidad emocional y una gran manifestación de dolor, era algo congruente, serio y comprometido y que develaba cosas que yo no entendía y que eso fue lo que captó también mi interés a volver los 2 días siguientes y después durante todo ese año seguir a Theo Boltzmann en los talleres que daba en Capital y en Buenos Aires, hasta que tomé el coraje y el valor de levantar la mano para constelar. De la mano de Bert Hellinger llegué a Theo Boltzmann y luego al año siguiente empecé la formación con ella. ¿Qué fue lo que más te impactó, te sorprendió, te puso en crisis, si es que te puso en crisis algo en ese Sí, encuentro? sí. El primer encuentro fue sus afirmaciones sobre qué fenómenos inconscientes, qué dinámicas se manifestaban en las familias adoptivas y en los adoptados y en, no sé, en los adoptantes. En ese momento yo atendía adolescentes que estaban haciendo terapia por vía judicial, otros no. De ellos muchos, no, creo que el 60% eran adoptivos con muchos problemas de crianza, de comportamiento, con síntomas de depresión, y las afirmaciones de Bert acerca de la dinámica de cómo el alma familiar, ya sea en el adoptado o en la familia adoptante, busca el equilibrio y la integración a través de fenómenos que pueden ser como por ejemplo la sintomatología psicótica, o mejor dicho, la esquizofrenia, inclusive el suicidio, me pareció como una afirmación muy tremenda. Y eso me provocó muchísimo rechazo, teniendo familiares No, que no habían tenía adoptado. coherencia con las explicaciones de tu teórico. ¿Perdón? Las explicaciones que daba Bert Hellinger no tienen coherencia, las explicaciones que podías dar desde marcos teóricos. Si bien yo había trabajado en un hospital psiquiátrico de adolescentes, un hospital infanto-juvenil, y en la residencia de clínica de adultos que hice no me había acercado a la teoría sobre la adopción.
pero sí había atendido pacientes adoptados adultos, familias con muchos hechos traumáticos, y quizás también por eso las afirmaciones de Bert sobre la adopción me impactaron. Pero luego me tomé el trabajo de hacer una pequeña estadística de los pacientes que yo había atendido, de los que estaba atendiendo, de familiares, de vecinos, de amigos, de conocidos, y en un 100% esas afirmaciones de Bert se manifestaban. En algunas familias había hechos relacionados con suicidio o con enfermedades mentales graves. Entonces ahí Qué eso interesante eso. me puso más atento a no ser tan crítico y dejar de juzgar las afirmaciones. Y después sí también sentí una Bien. profunda emoción Y una vez, a nivel corporal. has dicho algo en el Creo que todos los que corporal que estábamos en después el no complejo de escuché la lo plaza segundo. ese día, teníamos, de la gente que ya lo conocía o lo que lo estábamos conociendo por primera vez, creo que nadie salió igual a cómo entró a esas jornadas. Pero eso me parece que más allá de Bert Hellinger, nos sucede a todas las personas que nos acercamos a las constelaciones familiares, a los procesos de formación, a los talleres o al trabajo con Bert. Bien. A partir de esta nueva información que llega a vos, ¿cómo empieza ese camino de conciliación entre tu formación como psicoterapeuta, como psiquiatra, como médico, y tu formación que dijiste empieza por el 2002, así, Sí, en constelaciones? sí, yo empecé el proceso formativo en el 2003. Yo fui como un médico que quería adquirir un conocimiento, una capacitación, una formación, y para mi sorpresa me encontré con cuestiones que tenían que ver con el ser humano, con el hijo, con el nieto, con el hombre, y se fue dando como por dos caminos diferentes, ¿no? Por un lado, en esa época todavía no existía un programa de formación, existían temas que TIU tenía en su programa de trabajo, pero éramos muchísimos alumnos, la mayoría veníamos del campo de la salud y de la salud mental, había muchísimos psicoanalistas, psicopedagogos, psicólogos, de otras carreras como ingenieros, abogados, contadores, docentes, el público en general, pero también en la medida en que los distintos compañeros y yo íbamos haciéndole preguntas a TIU y también de alguna manera, quizá a veces de lugares de angustia o de ansiedad o de querer poder entender a lo que Bert Hellinger nos invitaba de desarrollar la mirada sistémica, fue un desafío. Pero eso también fue de la mano del proceso personal como ser humano, como hijo, y yo que fui para aprender herramientas de trabajo con la familia, tuve el grato placer de empezar a conocer a mi familia desde otro lugar. Yo siempre que digo esto, hay un sobrino mío que me dice, pero vos no lo conocías antes. Sí, conocía a mi papá, conocía a mi mamá, mis hermanos, mis tías, pero no conocía el trasfondo emocional. No sabía nada de los lazos invisibles, de las consecuencias de hechos como la migración, como lo secuelizante que puede ser el fallecimiento de una mujer en el parto, como en el caso de mi abuela materna, y son cosas, hechos de la vida y relacionados con la muerte, que en ningún proceso terapéutico que yo había transitado desde los 21 años en en mis terapias personales, grupales, individuales, que yo hubiese trabajado algo de eso. Entonces eso también tenía como un efecto novedoso y a la vez de ir desde la desconfianza o desde el escepticismo, porque también me sentía con derecho a cuestionar, viniendo desde un marco teórico diferente, desde el campo de la medicina y de la psiquiatría,
y con la necesidad de entender también a que Tew diese cuenta de qué manera ciertos fenómenos ocurrían a nivel de la relación médico-paciente y también a nivel personal. Bien. Pablo, Y una eso vez me que dio vos mucha confianza también. concluyes tu formación ya como constelador y inicias seguramente todo este proceso que estás contando, poco a nivel tuyo, cuando tienes que empezar a llevar la práctica, ya sos constelador y sos médico psiquiatra. ¿Cómo empiezas a transitar en el mundo de la intervención, de la práctica, con las dos herramientas, con los dos seres? ¿Con qué dificultades te vas encontrando? En esa época yo trabajaba en un centro de salud, en dos centros de salud. Tenía por un lado el rol de la parte de instructoría de residentes y otra parte de trabajo psicoterapéutico y clínico en el centro de salud. Por suerte tenía la absoluta confianza de quien era mi jefa, una psicóloga de formación freudiana y psicodramatista, por quien me sentía absolutamente acompañado y legitimado a realizar cualquier tipo de intervenciones o armar dispositivos. Entonces, mientras yo iba haciendo la formación, tenía un espacio en el centro de salud oficializado para trabajar, donde me habilitaron a hacer lo que yo quisiese. Mónica, que se llama la psicóloga que trabajaba en ese centro, que era mi jefa, me dio absoluta libertad para trabajar y armar y desarmar como yo quisiese. Entonces, eh, esto estaba acompañado de mucho entusiasmo, eh, y a la vez, qué sé yo, con el grupo de promotoras de la salud que trabajaban en el centro de salud, había también una absoluta confianza de ellas para trabajar cuestiones relacionadas con sus madres, con el linaje femenino, y más allá de tener cierta formación en coordinación de grupos, porque durante muchos años trabajé en Gestalt y aprendí a coordinar grupos y a trabajar en dispositivos grupales, podía ir integrando lo que sabía de Gestalt a lo que las constelaciones me fueron nutriendo. Pero sobre todo tener la posibilidad de trabajar en un centro de salud con las familias y con personal del centro de salud, una muy buena conjunción de factores. Bien. Pero Entonces, también, qué sé Pablo, yo, cada vez me iba alejando fuiste un más del privilegiado en el sentido modelo. No, había también una cuestión que de como tener psiquiatra me todo iba ese alejando cada vez respaldo más de para... la pertenencia al grupo de psiquiatras. Una vez un amigo mío que trabaja en el Hospital Moyano encontró un cuaderno de apuntes que yo me había dejado en el consultorio de él cuando fui a supervisar el tratamiento farmacológico de un paciente, y creo que de haber quedado impresionado entre las cosas teóricas que había escrita y cartas que yo le escribí a mis padres, a mi papá que ya estaba fallecido, y me entregó el cuaderno con mucho respeto y hasta con sensación de pudor y miedo por todo lo que estaba escrito entre lo personal y los apuntes. Claro, Bueno, Bert Hellinger habla, ¿no? me De imagino. qué cuestiones Bueno, pasan en los Pablo, pero grupos fuiste un privilegiado al cuando uno se poder... discrimina. No, no. Perdón, que estamos superponiéndonos. Bien, sí, nos estamos superponiendo un poquito. No, yo quería solamente decir que ha sido un privilegiado en tener todo ese apoyo para poder desarrollar esa integración, ese descubrimiento Sí, sí, sí. También de, conformábamos de con los una vida compañeros de estudio que desafiante. yo tuve en esa época, éramos 8 amigos que nos conocimos ahí, nos hicimos amigos ahí, que venían, qué sé yo, alguien venía del campo de la psicología sistémica yanqui, una ingeniera agrónoma, una psicopedagoga que era la directora del área de psicopedagogía de un centro de salud mental de acá de Capital Federal, una colega que venía del trabajo corporal y había vivido en Japón, y desde ese lugar tenía mucho conocimiento sobre la filosofía oriental, un amigo astrólogo, una kinesióloga, Ruth creo que era el nombre, que nos traducía algunos textos del alemán,
y bueno, era un grupo de estudio muy, muy comprometido, nos dirigíamos trabajos entre nosotros, y la primera vez que fuimos a practicar en talleres de constelaciones familiares fue con Silvia Grillo, una amiga con quien trabajamos mucho tiempo, a quien quiero mucho, y así fue la primera vez que fuimos a trabajar a Jujuy. En función de toda esta experiencia que nos estás contando, ¿cómo podrías vos señalar los aportes que la perspectiva sistémica trae a la psicoterapia o a la gestal? ¿Cómo se suman, cómo se integran? ¿O cuál es la realidad hoy en el contexto que vos te mueves? ¿O en el contexto de tu práctica al menos? Yo por lo menos percibo a la psicoterapia gestáltica como un enfoque terapéutico que desde su origen, desde su génesis, fue integrando distintos enfoques, como el psicodrama, por ejemplo, o el budismo, Fritz Perls, que fue el creador de la Gestalt, junto a su esposa Laura Perls y otros terapeutas de aquella época, crearon un enfoque que fue integrando. Entonces me parece que con el devenir del tiempo, de nuevos conocimientos y saberes, los nuevos gestaltistas, entre los cuales me incluyo, pudimos ir amalgamando e integrando las constelaciones familiares y la mirada sistémica. Para mí eso está desde algún lugar también avalado por la Gestalt, y a su vez creo que en este recorrido teórico que hace Bert Hellinger previamente a que las constelaciones se manifiesten como tales, Bert Hellinger fue un estudioso, ya sea desde el campo de la teología, de la filosofía, y después, cuando él ya, después de dejar la iglesia como sacerdote, inició un proceso de formación tomando de los sistémicos, del análisis transaccional, de los psicoanalistas, de todas las corrientes que había en Europa, eh, quizás vigente hasta la década de los 70. Entonces también las constelaciones familiares tienen una base de multiencuadres. Y eso es semejante a la Gestalt. Y entonces ese lugar, integrar lo individual con lo familiar, lo personal con lo sistémico, para mí van de la mano, y también va de la mano de mi proceso personal y como médico y como terapeuta. De hecho, me dedico Claro. con Cecilia Boto, que es una amiga y socia. Hellinger Sí, y se radicó en Estados Unidos un tiempo con su primera señora a estudiar todos los movimientos que había sistémica familiar en Estados Unidos, en la escuela de Palo Alto y todo eso. sí. Eso es un trabajo de investigación y Y también de ir integrando, ¿no? La terapia del grito primal. Entonces me parece que ahí hay un cierto paralelismo entre lo gestáltico y lo de las constelaciones familiares, que para mí por lo menos van de la mano, y a eso nos hemos dedicado en los últimos 18 años con Cecilia Boto, a integrar la Gestalt y las constelaciones, en un enfoque que llamamos Gestalt sistémica. ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Eh, de la mano de hacer la formación con TIU, desde la experiencia docente, también compartiendo con distintos espacios de supervisión, con la doctora María de los Hoyos, con la doctora Mabel Ugarte. Eh, no, yo necesito mencionar mis espacios de supervisión, porque también después de la formación, después de la capacitación, viene un pulido muy fino de cómo en los tratamientos la mirada sistémica se va desarrollando de la mano de lo que traen los consultantes, de lo que aparece en la consulta, del trabajo con el genograma, de la posibilidad que un consultante que está sosteniendo un tratamiento individual o grupal realice su constelación y poder presenciar. A muchos pacientes los he constelado yo, y a otros he decidido que lo constele o María de los Hoyos o Mabel Ugarte, y desde ese lugar poder presenciar la constelación como una manera también de ver qué cuestión que yo no estoy contemplando en el tratamiento, y la constelación puede enriquecer sobre todo la calidad de vida del consultante y luego mi trabajo con esa persona. Eh, Tanto la Gestalt va del trabajo con las Eh, emociones, con el cuerpo, y
y las constelaciones familiares de la mirada sistémica da cuenta de cuál es la resonancia emocional desde lo transgeneracional. Creo que Bert Hellinger también dio el inicio a un movimiento que luego en distintos lugares del mundo, distintas personas de distintos campos del saber fueron ampliando conocimiento, y hoy en día hay una amplia obra escrita, por suerte, de personas que vienen dando cuenta de cómo las constelaciones a lo largo de más de 25 años o 30 años de su creación fueron siendo enriquecidas y adaptadas a distintos lugares, no solamente en Europa, como acá también en Argentina, en Latinoamérica. Pablo, hace unos encuentros atrás estuve charlando con una abogada y psicóloga de Brasil. ¿Sí? Y entonces ellos tienen una legislación que da un cierto aval a nivel nacional para poner en práctica las constelaciones familiares. Aún así hay ciertas resistencias. Sí, sí. Pero aún con esas resistencias, en el ámbito de lo judicial, en el ámbito de lo educativo y en el ámbito de la salud, hay importantes avances. ¿Cómo es en el ámbito que vos conoces, que vos manejas, nuestro país, este avance de la práctica de las constelaciones familiares? Bueno, hoy 2020 nada que ver con cómo fue en sus inicios, ¿no? En algunas provincias hay una casa de brujas con los psicólogos que hacen estas prácticas, por no ser contempladas como una práctica de la idoneidad y la capacitación. Pero más allá de lo difícil que está haciendo legitimar en nuestro país las constelaciones familiares, me parece que acá hay un planteamiento que tiene que ver con otras variables, que por ejemplo en las universidades no se plantea lo sistémico, un lugar de reconocimiento y de que sea una asignatura, de que sean materias de estudio. Yo me pregunto por qué en la Facultad de Medicina no existe quizás una materia relacionada con lo sistémico, con el trabajo con familias, quizás en lo que es salud mental, salud pública, o quizás ya parecía que tiene que ser un tema de posgrado en los que hacen medicina en general, eh, como obviamente que una facultad de medicina no tiene por qué abarcarlo todo, ¿no? Y no podría nunca, pero los médicos trabajamos con familias, así ya sea que estemos trabajando con un paciente que va a operarse de la rodilla, ni que hablar de pediatría, un paciente con cuestiones neurológicas, estamos como cada vez más sectorizando y parcializando al ser humano. Lo mismo pasa en la Facultad de Psicología, si durante los últimos 50 años el predominio de las materias tuvieron que ver con el enfoque psicoanalítico, es quizás en el pregrado donde tenga que haber modificaciones para que luego los egresados tengan mayores recursos, mayor información y otros tipos de encuadres. De la misma manera, así como hoy son cuestionadas las constelaciones familiares, la psicoterapia gestáltica fue cuestionada por los colegios. Cuando yo me formé en Gestalt, allá por fines de los años 80, acompañaba a terapeutas gestálticos en la Facultad de Psicología en Córdoba, y se cursaba la materia como clínica psicológica. No podía ser dicho que era psicoterapia gestáltica. Entonces me parece que mientras haya prejuicios, haya desconocimiento, y esto ocurra en lugares de poder, como puede ser un jefe de cátedra o quienes dirigen las facultades, las universidades, luego esto se va a repercutir hacia arriba a nivel de los colegios o de los distintos organismos que regulan las prácticas. Bueno, ¿Se entiende? sí, seguramente va a ser un proceso Y esto lleve, como y esto lleve todos más los que han tiempo. tenido los diferentes ámbitos del saber en la medida que han ido evolucionando. En ese Pero para mí es bueno sentido, que exista esta todo lo que confrontación, ¿eh? vos Porque, cuentas es perdón, una referencia muy valiosa que da, que da fuerza, que da señales hacia dónde nos podemos ir viendo, ¿no? Y cómo van las constelaciones familiares avanzando. Bueno, en este caso, nuestro país o
en el caso en algunas ciudades sobre todo, ¿no? Creo que Buenos Aires, Córdoba, Rosario, son Sí, el interior, Jujuy, ciudades San en Juan, las que Mendoza, ha Salta. habido un avance mayor. Pero igual yo creo que este cuestionamiento también es necesario para que los consteladores demos cuenta por qué hacemos nuestro trabajo, por qué tenemos esta hipótesis y podamos justificar nuestro trabajo. Esa es una responsabilidad nuestra. Ya no tenemos, no tiene que venir papá Bert o mamá Tew a decir por qué nosotros hacemos tal o cual cosa. Nos toca a nosotros tener la responsabilidad ética, académica, de decir desde qué lugar una intervención tiene este sentido y hacia dónde va. Y eso no es una afrenta, me parece que eso es algo positivo. Nos obliga a una capacitación continua y a la responsabilidad de ser idóneos y competentes. Totalmente de acuerdo, Pablo, y este espacio está creado en ese sentido. Y es muy valioso poder justamente escuchar, dialogar personas como el recorrido que vienes haciendo vos, que nos vienes contando, porque da mucha orientación, da mucha fuerza, entusiasmo también. Muchas gracias. Pablo, yo te quiero hacer un par de preguntas para ir cerrando. Sí. La primera es, ¿crees vos que las constelaciones familiares nos traen mensaje de transformación a nivel de lo social o solamente a nivel de la salud o de la psicoterapia? Yo creo que en un gradiente. Ojalá la psicoterapia pudiese ser lo suficientemente fuerte y efectiva para lograr cambios a nivel social, barrial, comunitario, pero tenemos que ser cuidadosos de no pecar de ingenuos, ¿no? Eh, Así como existe la integración, existe la exclusión, así como existe la armonía, existe el odio, el rencor. Tendría cuidado de ser naif. Confío plenamente en el desarrollo de las constelaciones familiares, en lo que ayudan a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organizacional, en las escuelas, en las empresas, pero también me parece que desde otro lugar existen el desacuerdo. Y ahí es donde tenemos que trabajar y sostener una actitud de poder aceptar eso que es doloroso, que es patológico, ser humildes, ¿no? Pero sí creo que las constelaciones en distintos ámbitos, por ejemplo, el judicial, en lo que es la mediación, esto ahorraría un montón de tiempo, de dolores de cabeza, de mala sangre, quizás los abogados tendrían más trabajos, quizás habría más abogados mediadores consteladores, agilizando los tiempos judiciales y en pos del entendimiento entre las distintas partes, por sacarlo de lo que es el tema de la psicoterapia o de la salud. Y obviamente que si esto mejora la salud, nos mejora como personas, nos mejora como sociedad. De la misma manera que quizás el psicoanálisis, en sus inicios del principio del siglo XX y durante todo el siglo XX, el psicoanálisis permitió un montón de cuestiones que hasta ese momento estaban no dichas, se manifestaban, y esto implicó un gran progreso, dando pie así a la salud mental, a considerar el sufrimiento psicológico, ¿no? Y Seguro, también su huella en la cultura. totalmente. La huella del Seguramente psicoanálisis en la cultura es algo innegable. la sociedad, indudablemente, la sociedad se constituye con el individuo, con la familia y las instituciones. Así que si podemos Ambiente. transformar al individuo, y a la familia y a las instituciones, estamos contribuyendo indudablemente a la transformación de la sociedad. Pablo, quiero hacerte la última pregunta y aquí expreso también todo mi agradecimiento a tu tiempo y a tu trabajo.
Muchas gracias. ¿no? A mí me da Que mucha conozco alegría tu trabajo. encontrar de Santiago del Estero que esté con toda esta movida, justo en esta semana con colegas de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca y de La Rioja, entre los cuales estás incluido e invitado vos. Estamos organizando las primeras jornadas gestálpico-sistémicas del noroeste argentino, del NOMA, a sucederse en la tercera semana de noviembre, así que estoy ya dando información, haciendo la publicidad de estas jornadas. Te agradezco por el espacio, porque esa es la novedad. Bueno, muchas gracias por invitarme también y por llevar adelante esa tarea. Y entonces para despedirnos, Pablo, me gustaría escucharte que nos digas cuál es tu reflexión de qué nos aportarían la filosofía de Bert Hellinger para este presente con estas características que hoy tiene. Perdón, no te escuché la última parte. ¿Qué nos aportaría la filosofía de Bert? ¿Qué nos, qué nos, qué nos diría la filosofía de Bert Hellinger desde tu comprensión a este presente, con estas características que tiene este presente? Este presente de pandemia, de aislamiento, a mí siempre me quedó grabado esta De cuestión de que, sufrimiento, sí. sí, que lo nuevo siempre se impone frente a lo viejo, ¿no? Todo lo que fuimos aprendiendo de menor o mayor grado, conformidad o disconformidad, frente al confrontar con esto que tiene que ver con la muerte, con la finitud, con lo que no controlamos, con nuestra humanidad. Me parece que es una situación de repaso de todo lo que Bert nos enseñó. Y en ese sentido también me parece como que no pedirle más al maestro, ya el maestro nos lo dio todo y está ahí para ser puesto en práctica, revisado, vuelto a masticar y a ser asimilado, como una invitación a ser humildes. Bert siempre dijo esto de la humildad, pero también de la convicción de lo que implica estar conectados con lo vital. Pero me parece también que el impacto de aquello que es doloroso por lo traumático también nos deja congelados, nos deja tristes, nos deja debilitados. Es una montaña rusa lo que estamos viviendo. Y también en ese lugar es importante, sobre todo el contacto entre nosotros. De qué manera poder construir puentes de comunicación, de respeto, de validar el sufrimiento, más allá de cómo esa persona o esa comunidad está quizás no pudiendo poder llevarlo adelante. Y hacerle lugar también a eso que es difícil, que se manifiesta quizás desde cuestiones que nos confrontan, qué sé yo, que los hospitales estén sin camas. Y bueno, esto provoca cuestionamientos de diferente manera. Sabemos que somos mortales y esto nos lo vino a refrescar. Sabemos que somos seres vulnerables y este virus burla nuestro sistema inmunológico y todas las otras condiciones que teníamos de hacer frente a los agentes patógenos. Nos invitará quizás también a un mejor cuidado de nuestra vida, quizás entre cómo es un organismo que está bien plantado en la vida, con un sentido de cuidado, de agradecimiento, para hacer frente desde lo inmunológico, pero también frente a eso que no podemos evitar, que es la muerte. Quizás son más palabras Hablo en mías, esta lo que yo entiendo de verte, ¿no? Pero me parece que es una época de repasar todo lo que puente de aprendimos. comunicación, entonces, Sí, por eso me gustó mucho tu idea, Mario, de esta entrevista, de que venga desde el interior. Casualmente hablando de estas jornadas, yo me preguntaba por qué desde el interior no nos nucleábamos en poder encontrarnos, mostrar los trabajos, las nuevas comprensiones, de qué manera el trabajo de Bert
es aplicado en un pueblito como Añatuya o en una ciudad como Salta, no solamente en lo privado, en lo público, no solamente en lo que hace a la salud, sino también en la educación. Las constelaciones familiares hoy en día están desde el puerto hacia la frontera, y desde ese lugar hay un movimiento muy interesante, muy serio, idóneo y competente de trabajo. Hay muchos años también de estar trabajando acá en la Argentina, con este enfoque. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, en este lazo, en este puente de conexión, vamos cerrando este encuentro de hoy y quedamos unidos. Estamos unidos en la comunicación, en la intención y en el trabajo. Y el compromiso. Así es. Muchísimas gracias, Mario, y gracias a todas las personas que están escuchando esta entrevista, esta conversación. Muchas gracias a todos. Un abrazo, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos como son, quiero decirles sí, y en un abrazo grande a la humanidad reunir. A la vida agradezco todo lo que me da, con mucho amor recibo cada oportunidad. Acepto tus enojos y veo tu dolor, y si me has hecho daño, será que